La ingeniería es la magia que forja nuestro mundo y da forma a nuestras vidas. 14. Avances extraordinarios han cambiado el curso de la historia y nos han llevado más lejos de lo que nuestros antepasados podrían haber imaginado. Y despegue. Pero con cada nueva frontera surgen riesgos desconocidos mientras nos enfrentamos a las horribles consecuencias de nuestra misión. Nuestro deseo de conquistar lo imposible puede costar reputaciones, millones de dólares, el medio ambiente y vidas. Pero de la tragedia surge la esperanza. Estos desastres impulsan a los ingenieros al desarrollo y adaptación. Cierren las puertas. ¿Qué podemos aprender de estos errores que harán que la humanidad dé el próximo gran paso adelante? Desastres de ingeniería, juegos de poder. En los últimos 20 años, el consumo mundial de energía ha aumentado un 40% y sigue aumentando. La forma en que obtenemos esta energía tiene enormes consecuencias para nuestro planeta. La primera máquina hidroeléctrica se creó en 1877 y solo generó la energía suficiente para iluminar una sola casa. Hoy, el proyecto hidroeléctrico más grande del mundo, en China, puede generar más de 100.000 millones de kilovatios hora de energía limpia y de bajo riesgo cada año, suficiente para alimentar 10 millones de casas. Sin embargo, la energía nuclear siempre ha luchado con su imagen desde que la primera planta a gran escala del mundo comenzó a operar en Shippingport, Pensilvania, en 1957, solo 12 años después de que la bomba atómica golpeara Hiroshima y Nagasaki. Ambas fuentes de poder tienen la capacidad de impulsar a la humanidad hacia adelante de modo seguro y sin quemar combustibles fósiles, pero ambas han sido testigos de desastres trágicos y mortales. ¿Por qué el núcleo del reactor en 3 Mile Island estuvo a punto de dejar la mayor parte del este de Pensilvania permanentemente inhabitable? Ella dijo, ¿están hablando de un accidente? Este era un pueblo fantasma, y esa era la burbuja del miedo. ¿Cómo la central eléctrica más grande de Rusia y la novena central hidroeléctrica más grande del mundo cobraron la vida de 75 trabajadores y destruyeron una fuente vital de electricidad? Las plantas hidroeléctricas son tan confiables que comenzaron a darse por sentadas. Podríamos acelerar el uso benéfico de la fuerza nuclear. Maravillosa, barata y limpia energía del futuro. Y todo el énfasis fue, pero nada puede salir mal. A las 8:15 de la mañana se detonó una bomba de 181 kilogramos con la fuerza destructiva de 20.000 toneladas de TNT, creciendo sobre la aturdida ciudad enemiga. Para los asustados habitantes había llegado el fin del mundo. Las explosiones de Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial de 1945 habían marcado el comienzo de una nueva era de política energética con energía nuclear. A lo largo de la década de los 50, hubo una preocupación tácita por otra guerra nuclear. Debemos prepararnos para el día que el enemigo ataque, que utilizará contra nosotros las armas del futuro. Los niños en la escuela de esa época fueron sometidos regularmente a simulacros de emergencia en el jardín de infancia. Los submarinos de propulsión nuclear recibieron mucha atención. Un reactor atómico le daría al nuevo submarino un rango de navegación submarina casi ilimitado. Estados Unidos fue el pionero en el uso de energía nuclear para uso submarino. El famoso almirante Rickover fue el líder detrás del increíble programa que condujo al lanzamiento del primer submarino nuclear a principios de la década de los 50. Y 3 años después, la primera central eléctrica. Podríamos acelerar el uso beneficioso de la fuerza nuclear. Pero al mismo tiempo, también habían intentado promover una idea llamada Átomos por la Paz. Eso comenzó con el presidente Dwight Eisenhower. Yo recuerdo que Eisenhower dijo energía nuclear para la paz y que queríamos utilizarla comercialmente. Y creo que esto también estaba relacionado con la industria espacial. El debate nuclear se volvió aún más intenso. Al entrar en la próxima década, el trabajo que hemos comenzado juntos
nos permitirá enfrentar los desafíos más serios. A partir de mediados de los 70, con las guerras árabe-israelíes, hubo un embargo petrolero árabe contra Estados Unidos. Fue la primera vez que la gente se dio cuenta de que un galón de gasolina por 30 centavos ya no existiría. Las reservas de petróleo se estaban agotando. Y en ese momento, la energía nuclear, al menos en la mente de las personas, tenía apoyo. En los Estados Unidos, debido a que había avanzado tanto con la tecnología, esto llevó a la creación de General Electric y Westinghouse como pioneros nucleares. El futuro de la energía estaba destinado a convertirse en nuclear. Entre 1966 y 1977 se construyeron 75 plantas de energía nuclear en los Estados Unidos. 3 Mile Island se encuentra en el centro sur de Pensilvania, a 1.600 kilómetros de Middletown. Éramos una comunidad encantadora, asentada junto al río Susquehanna. Era una gran vida. Estábamos a 1 hora de Filadelfia, Nueva York y Washington D.C. y todavía era una pequeña ciudad. Somos gente conservadora de verdad, muy trabajadora. Así que es un entorno muy confiable. Todo el mundo conoce a todo el mundo. La construcción comenzó en 1968 y la Unidad 1 entró en funcionamiento en abril de 1974. La Unidad 2 se lanzó 4 años más tarde, en febrero de 1978. Las grandes torres se levantaron, eclipsaron la zona. Nunca protesté, nunca discutí sobre eso. Sabía que la Comisión Reguladora Nuclear se ocuparía de la salud y la seguridad de las personas de la comunidad. Así que pensé que si el gobierno se ocuparía de eso, estaría bien. Fui comisionado de la Comisión Reguladora Nuclear que regula las plantas de energía nuclear en los Estados Unidos. Esta iba a ser una energía maravillosa, barata y limpia del futuro. Y todo el énfasis fue, pero nada puede salir mal. 28 de marzo de 1979, día 1. Llevaba mucho tiempo siendo reportero y en realidad tenía aquí 5 semanas. Tal vez había visto la planta una vez pasando por ahí. Era un bonito día de principios de primavera. Tenía una amiga que tenía un sistema de vigilancia para la policía. Ella me llamó y me dijo, debe estar pasando algo en la isla. Y yo dije, bueno, ¿qué quieres decir con eso? Ella dijo, están hablando de un accidente. El día del desastre. En la mañana, una falla mecánica detuvo el flujo de agua de enfriamiento vital hacia el sistema del reactor. Sin esta agua, la temperatura y la presión en el sistema comenzaron a subir. Se abrió una válvula de escape diseñada para liberar presión, pero debería haberse cerrado poco después. En la sala de control, el panel indicó incorrectamente que la válvula se había cerrado. El vapor radioactivo continuó ventilándose durante aproximadamente 2 horas. Las alarmas en el interior del edificio sonaron, confirmando una fuga de radiación. Estaba en el centro de Washington, en la oficina central, y escuché, hay un problema con 3 Mile Island. Yo no sabía hasta ese momento que el director no estaba, y yo era el comisionado que le seguía. Así que me tocó a mí organizar una respuesta. No era como si hubieran sonado sirenas ni nada por el estilo. Más bien fue como una filtración de rumores. Llamamos a casa. Le dije a mi hermana, por favor saca a los niños de la escuela y lejos de la zona hasta que sepamos de qué se trata. La primera sesión la dio el vicegobernador William Scranton. Era una administración nueva. Se presentaron y dijeron que había sido un incidente menor y que las personas no se angustiaran. Hubo una segunda conferencia de prensa más tarde ese día y dijo, la situación es más compleja de lo que la compañía nos ha hecho creer. Tratamos de averiguar qué está pasando, pero no estamos obteniendo la mejor información. Esa noche salí a 3 Mile Island y conduje solo para ver qué estaba pasando. Había un vecindario suburbano al otro lado de la calle y había hombres que se identificaron como del Departamento de Energía, una entidad federal con trajes lunares, tomando lecturas y un grupo de vecinos mirándolos. Al día
día siguiente dieron 4 o 5 conferencias de prensa diferentes a lo largo del día. Las personas estaban enojadas y molestas. Queríamos respuestas a las preguntas: ¿cuánta radiación? ¿Qué tan seguros están nuestros hijos? Constantemente cambiaban todo lo que nos decían. Entonces comenzamos a desconfiar de lo que nos decían, porque nos decían tantas cosas. Las personas se preocupaban, es decir, la gente no entiende la radiación y no entiende de reactores. Las personas que se suponía que debían saber, como los tipos con batas blancas del laboratorio, estaban allí parados rascándose la cabeza. Fue una lamentable falta de entendimiento de la tecnología por parte de todos. Llegó más prensa, se involucraron más políticos. Al final del segundo día, el gobernador Thurmond apareció en una de las conferencias de prensa y dijo: están siendo sometidos a una serie de información contradictoria y yo también. El gobernador presentó una sugerencia: si estás embarazada o tienes niños en edad preescolar, tal vez deberías abandonar la zona. El propietario de 3 Mile Island dijo: aquí no tenemos una situación de síndrome de China. La película El síndrome de China se había presentado a principios de ese mes. Hay un comentario en la película que llamó mucho la atención: un derrame podría eliminar una zona del tamaño de Pensilvania. Eso tocó una fibra sensible. Fue el viernes de esa semana cuando descubrieron que el agua estaba contaminada con radiactividad. Para el viernes se había vuelto un pueblo fantasma, pero fue un éxodo silencioso. No hubo atascos de tráfico. En ese punto me di cuenta que estaba ocurriendo una historia importante. Hubo muchos informes sobre las pruebas de la leche. ¿Era seguro el suministro de alimentos? Y esa fue la burbuja del miedo. Se formó mucho hidrógeno en el sistema. No lo notaron y los operadores no nos dijeron nada hasta 1 o 2 días después. Cuando las barras de combustible nuclear se sobrecalientan, crean grandes cantidades de hidrógeno. Si se encienden, este hidrógeno podría causar una explosión catastrófica, dañando el recipiente de contención y liberando grandes cantidades de material radiactivo. Fue una válvula. Entramos y la abrimos para sacar el hidrógeno. Era una válvula manual y no se podía llegar debido a la alta radiación. El asesor científico del presidente me llevó a un lado y me dijo: ¿ha pensado en utilizar a pacientes con cáncer terminal? Y pensé: está haciendo una broma estúpida. No, hablaba en serio. Todos empezaron a preocuparse. Estábamos produciendo oxígeno y el oxígeno se mezclaría con el hidrógeno y todo podría explotar. Al mediodía, una sirena de defensa aérea sonó y la gente en la sala de redacción entró en pánico. Corrían por los pasillos del Capitolio hacia la oficina del gobernador. Las noticias salían en un rollo de papel y sonaban campanas cuando estallaban las noticias importantes. La leímos y decía Washington Dateline, advirtiendo de un colapso inminente en 3 Mile Island. Con los medios de comunicación mundiales observando con atención a 3 Mile Island, el presidente Jimmy Carter decidió visitar el sitio en un intento de mostrarle al mundo que la situación estaba bajo control y era segura. Jimmy Carter era de la Armada Nuclear. Tenía formación científica. Esto fue mucho antes de que entrara en la política. Recibí una llamada para saber si sería seguro que él fuera. Y les dije sí, siempre y cuando tenga un helicóptero listo para sacarlo. Pensé que sin duda buscarían la salud y la seguridad de las personas de la comunidad. Hablamos de que era un pueblo fantasma, pero de pronto había toda esta gente en la calle cuando pasó su limusina. Cuando él y su esposa estuvieron en la sala de control, era para pacificar a la comunidad. Pensaron: vaya, un presidente de los Estados Unidos está aquí, debe estar bien. Este accidente puso de manifiesto la necesidad de garantizar que la energía nucleoeléctrica sea lo más segura posible. El 6 de abril, Thurmond hizo un anuncio a todo el estado, y ese fue realmente el final de la crisis, y las personas regresaban a casa.
Durante los 9 días de la crisis, 144,000 personas fueron evacuadas de pueblos alrededor de 3 Mile Island. Con poca explicación o información, nadie sabía realmente si la unidad 2 estaba cerca de colapsar. Este es un reactor de agua a presión, lo que significa que el agua se calienta en el reactor o la fusión nuclear y pasa a un generador de vapor. Y ese vapor luego hace girar las turbinas. Fue por ese lado en que se encontraron algunos problemas. La unidad 2 en 3 Mile Island experimentó una pequeña falla técnica que detuvo las bombas que enviaban agua a los generadores de vapor. Las bombas de agua en un sistema de reactor elevan la presión del agua y enfrían el núcleo. Sin esta agua no habría forma de eliminar el calor generado por el núcleo del reactor. Esto provocó el cierre de la planta. Las bombas de agua se detuvieron y provocaron un SCRAM en el reactor. SCRAM es un acrónimo de Mecanismo de Control de Seguridad. Lo que hace es permitir que las barras de control en reactor sean empujadas hacia abajo desde la parte superior del reactor muy rápidamente, por lo que apaga el proceso de fisión autosostenible casi de inmediato. Incluso con las barras de control en su lugar, el calor y la presión en el sistema continuaron aumentando. Finalmente la válvula de escape se abrió, permitiendo que el vapor se escapara, bajando la presión del sistema. 13 segundos después, esta válvula debería haberse cerrado, pero no lo hizo, permitiendo que más vapor radiactivo escapara del sistema. Los operadores no se dieron cuenta de esto, porque había una lectura, pero no indicaba la posición real de la válvula. Solo indicó qué señal se había enviado a la válvula, y eso fue todo. No sabían que la válvula estaba ocupada ventilando el suministro de agua. La instrumentación fue mala. Se acostumbraron a la idea de que la temperatura era alta y por lo tanto, si la válvula hubiera estado funcionando correctamente, la temperatura alta en la salida les diría que la válvula estaba abierta. Se permitió que el agua dentro del reactor escapara a través de la válvula de escape accionada. Las bolsas de vapor en el sistema y las lecturas inexactas en el panel de control impidieron que los operadores diagnosticaran el problema como una pérdida de refrigerante. No deseas que baje el nivel del agua para que los elementos combustibles que están muy calientes se expongan y se sobrecalienten. Los sistemas refrigerantes de emergencia de agua a alta presión se encendieron automáticamente, pero los operadores redujeron drásticamente su energía, preocupados de que esto inundara el sistema que no sabían que seguía perdiendo agua. Con la válvula de escape abierta durante 80 minutos, la temperatura del sistema continuó aumentando y el nivel de refrigerante continuó bajando. Eventualmente el nivel de refrigerante se volvió tan bajo que el núcleo quedó expuesto al aire, lo que provocó que las temperaturas se dispararan y volvieran muy real el riesgo de fusión total o explosión de contención. Cuando vieron lo que pasaba, tomaron la acción correcta para que el agua de enfriamiento volviera a entrar. En cierto modo, el accidente terminó en ese punto, pero nadie se dio cuenta del daño que se había hecho. La válvula de escape de presión permaneció abierta durante aproximadamente 2 horas y 20 minutos, lo que permitió el escape de más de 113 kilolitros de agua ligeramente radioactiva del sistema de refrigeración primario. Finalmente, el tanque de alivio se rompió, lo que provocó que el agua radiactiva se filtrara al edificio de contención general, una estructura que no estaba sellada al aire exterior. 3 días después del accidente, se descubrió una burbuja de hidrógeno en la cúpula del recipiente a presión. La razón por la que se tiene hidrógeno es que el combustible está en tubos delgados y los tubos están hechos de circonio. Si subes la temperatura a un par de miles de grados, interactúa con el vapor. El oxígeno va con el circonio, el hidrógeno sale libre. Entonces, llenas este reactor con hidrógeno. Si no se controla, una explosión de hidrógeno podría romper el recipiente a presión y potencialmente comprometer la integridad del recipiente de contención, lo que provocaría una liberación a gran escala de material radiactivo. Las personas pensaron que explotaría, pero no había suficiente oxígeno para que eso sucediera. Durante la semana siguiente, el vapor y el hidrógeno se eliminaron gradualmente del reactor. Un método utilizado fue liberar el gas directamente a la atmósfera. Con la crisis terminada y el pánico local de algún modo disminuido, el presidente Jimmy Carter ordenó personalmente una investigación sobre los eventos en 3 Mile Island. Los informes que se escribieron apenas mencionaron la posibilidad de que el combustible se derritiera. De hecho,
la mitad del combustible se derritió. Y no lo supimos hasta 5 años después, cuando se abrió el reactor. En el momento del incidente, los operadores de la planta y la NRC lucharon por comprender exactamente qué había sucedido dentro del reactor. El potencial de una explosión de hidrógeno dentro del reactor era un temor inminente, mientras que no se creía posible una fusión. A pesar de la creencia después del incidente de que era poco probable una fusión severa, años más tarde, cuando finalmente fue seguro abrir la vasija del reactor, descubrieron que alrededor de la mitad del combustible, de hecho, se había derretido. Cuando recibimos la llamada telefónica, el primer día, el accidente había terminado y la mitad del combustible se había derretido. La desactivación y desmantelamiento de la unidad 2 de 3 Mile Island tomó 14 años y costó un estimado de $1.000 millones. En los años inmediatamente posteriores al incidente, la unidad 1, el reactor adyacente, recibió modificaciones en los procedimientos operativos y la capacitación como resultado de las lecciones aprendidas de la unidad 2. La unidad 1 se reabrió en 1985 y permaneció en funcionamiento hasta septiembre de 2019. Asuntos relacionados con la limpieza y los problemas de reapertura siguieron durante años. Me encanta el lugar donde vivimos, pero también me preocupa que exponemos a nuestros hijos. ¿Cuáles son las posibilidades y las complicaciones que pueden resultar de eso? Esa ha sido la fuerza en la lucha contra la isla para que se haga la limpieza. Hubo anomalías con plantas y lo mismo con deformidades en animales. Dientes de león de 2 cabezas y árboles con copas distorsionadas. Estas eran cosas que no habíamos visto y dijimos, esperen un minuto, esto es un poco extraño. Pero se puede imaginar el impacto que causó inicialmente, que no se podía vender una casa si estaba cerca de 3 Mile Island. Los eventos de 3 Mile Island solo duraron unos días, pero el impacto en la comunidad local y la industria nuclear todavía se siente hasta el día de hoy. Las empresas estaban en proceso de construir más y más plantas. Realmente descuidaron las que tenían. Una de las plantas que iban a construir, pasé por allí con un vicepresidente de la empresa y ahora era solo un agujero. No lo iban a construir, pero señaló hacia abajo y dijo, eso es lo que causó el accidente. Y lo que quiso decir fue que todos en la empresa, las mejores personas, fueron desviadas a una futura planta y la planta existente, 3 Mile Island, fue descuidada. Es desafortunado que nuestra pequeña y tranquila comunidad tuviera que ser la primera en saber realmente qué podría haber sido esto. Si no has vivido el desastre, es muy fácil olvidarlo, pero cuando has tenido que evacuar y preguntarte si alguna vez volverás a tu casa, eso es algo que no se olvida. Prácticamente todo lo que se ordenó después de 1973 fue cancelado. Se cancelaron 150 plantas y 3 Mile Island influyó en eso. Obviamente fue el punto de inflexión. Se puso en marcha un gran esfuerzo como resultado de 3 Mile Island. La formación de los operadores se mejoró radicalmente, de modo que se probaron simulaciones de situaciones de emergencia. La sala de control, el diseño y la instrumentación se mejoraron radicalmente. Hay ejercicios de emergencia que ponen a prueba la capacidad de los operadores para hacer frente a cualquier evento intermitente. Todo se reduce a esto. Si quieres que una planta de energía nuclear funcione bien, tienes que hacer un trabajo al 100% del tiempo, el 100% del tiempo. Ningún ser humano trabaja así. Ningún ser humano vive así. Entonces, por lo tanto, hay complicaciones. El peor accidente nuclear en la historia de Estados Unidos alteró el crecimiento de la energía nuclear y acecha a Estados Unidos hasta el día de hoy, pero no se registraron muertos ni heridos. La energía hidroeléctrica se considera mucho más segura que la nuclear, pero esto estaba lejos de ser el caso en 2009, cuando una devastadora brecha en la represa hidroeléctrica más grande de Rusia cobró 75 vidas y expuso los peligros de la infraestructura de la era soviética del país. La unidad 2 experimentó una falla catastrófica. Lo describió como si estuviera en un terremoto, permitiendo que un chorro de agua de 10 metros salga disparado hacia arriba a través del techo.
energía hidroeléctrica es un concepto muy básico y simple que toma el poder del agua que fluye y lo convierte en energía. Yo diría que la energía hidroeléctrica es la parte más importante de la industria energética. La energía hidroeléctrica se empezó a utilizar originalmente alrededor del año 0 después de Cristo, de hecho, para molinos y aplicaciones agrícolas. En 1848, James Francis inventó una de las primeras turbinas de agua modernas. Hasta el día de hoy, su diseño sigue siendo el más eficiente y ampliamente utilizado en la producción hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica comenzó a crecer rápidamente a partir de 1900, pero el gran desarrollo de los Estados Unidos fue en la década de los 30. Se construyeron la presa Hoover y las presas Grand Coulee. La energía hidroeléctrica siempre ha sido una de las formas de energía a largo plazo y de menor costo del mundo. El deseo de energía confiable y de bajo costo ha sido realmente el motor de la energía hidroeléctrica. Uno de los mayores inversores mundiales en energía hidroeléctrica es Rusia. Con más de 100 proyectos hidroeléctricos, Rusia es uno de los líderes mundiales en producción de energía hidroeléctrica. Para construir un proyecto hidroeléctrico realmente se hace en fases separadas. En una de las primeras fases es necesario desviar el agua. Entonces, normalmente construyes un conjunto de túneles por los que desvías el río a corto plazo para que puedas llegar al fondo del río y construir la presa del otro lado del río. Pero el flujo de agua continúa porque no quieres que el nivel de agua comience a subir. Con el río desviado, los ingenieros pueden limpiar el lecho de roca y prepararlo para construir la enorme estructura de la presa de cemento. Luego, el flujo de agua se puede devolver a la presa y se puede permitir que el depósito se llene. La instalación hidroeléctrica se puede construir después de que se complete la presa. Una vez que se construyen los cimientos, las turbinas se construyen en el sitio y se instalan. La estructura restante de la casa de máquinas se construye alrededor de ellos. En un esquema hidroeléctrico, el agua pasa por las tomas en la parte superior de la presa y luego se alimenta a través de las tuberías de la compuerta y luego fluye hacia las compuertas Wicket que controlan el flujo hacia la turbina. El elemento móvil de la turbina está conectado mediante un eje al generador eléctrico. El generador produce electricidad que se transmite a los clientes a través de líneas eléctricas. Y básicamente ese es su funcionamiento. En un esquema hidroeléctrico, las presas proporcionan la elevación para que el agua impulse las turbinas. La elevación del agua es clave para determinar la cantidad de energía que puede generar una planta hidroeléctrica. Cuanto mayor sea el nivel del agua, mayor será la presión del agua resultante que se puede alimentar a través de las turbinas. Esta diferencia entre la parte superior e inferior de la presa se llama presión de flujo de agua. La energía hidroeléctrica es la forma de energía renovable más utilizada en Rusia, con una generación de aproximadamente 160.000 millones de kilovatios hora al año. Rusia es el sexto mayor productor de energía hidroeléctrica a nivel mundial. El proyecto Sayano-Shushenskaya está ubicado en la región de Siberia, de Rusia, una de las 3 grandes centrales hidroeléctricas de la región. En la ubicación de este proyecto hay algunos ríos muy grandes, por lo tanto fue muy conveniente construir una presa en este lugar. Ofrecía una geometría asombrosa y todos los demás parámetros eran perfectos. La razón de la construcción de esta presa fue abastecer a la industria del aluminio. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo bastantes plantas que se construyeron para impulsar la industria de fundición de aluminio, que usa mucha energía eléctrica y crea muchos desafíos para la red debido a las grandes cargas que toman. Cualquier central hidroeléctrica estándar realmente se compone de 4 elementos principales. Debes tener una presa para incautar y retener el agua. 2. Debes tener una central hidroeléctrica. El tercer componente es una subestación o una línea de transmisión para interconectar la planta o la carga o la red eléctrica. Y el cuarto, todas las consideraciones ambientales que vienen junto con la construcción de una de las plantas. El proyecto se construyó en la década de los 70 y la primera unidad se puso en línea a finales de esa década. Había 10 turbinas en el proyecto. La última unidad funcionó en la década de los 80, unos 10 años después de que la primera unidad se puso en funcionamiento. Una turbina Francis funciona suavemente a aproximadamente un 60% de potencia y hasta aproximadamente un 100% de potencia. Por lo general en el rango de potencia del 90% es donde realmente funciona muy bien, pero hay una zona irregular que se produce entre aproximadamente un 40 y un 60 del rango de la potencia.
vibra mucho. Básicamente se forma un vórtice debajo de la turbina y el vórtice es lo suficientemente violento como para hacer que toda la carga, en este caso 1900 toneladas, rebote hacia arriba y hacia abajo y a los lados. Entonces, para las turbinas Francis, generalmente tratamos de atravesar esa zona irregular y la zona del vórtice lo más rápido que podemos. Varios segundos para superar todo ese rango de 40 a 60% de potencia. La central hidroeléctrica de Sayano-Sushenskaya es cúspide en el campo de la ingeniería de energía hidráulica. Es una leyenda incluso en el tiempo de construcción. La escala de estos proyectos es inmensa. La planta, su condición nominal es de 6.400 megavatios para alimentar a algunos países pequeños. En realidad, países de tamaño mediano. 17 de agosto de 2009, Siberia. La energía es el único bien del mundo que debe estar en perfecto equilibrio. La oferta y la demanda deben coincidir casi a la perfección en un par de segundos. Un proyecto hermano tuvo un incendio en los días anteriores. Luego, cuando el otro proyecto tuvo un incendio, pusieron más carga, una carga reguladora en la unidad Sayano-Sushenskaya. La unidad 2 fue la principal que estaba haciendo lo que llamamos respuesta de frecuencia rápida. La segunda unidad se cargó unas 8 veces de máximo a mínimo en un día sin problema. Se debe atravesar la zona irregular cada vez que se enciende y se detiene una turbina Francis. En esa zona lo he descrito como si estuvieras en un terremoto de baja intensidad. Eso es lo mucho que se moverá toda la base. En las partes inferiores de la turbina hay una parte que contiene presión que se atornilla al concreto llamada cubierta de la cabeza. En este caso se trata de un círculo de aproximadamente 10 metros de diámetro que retiene casi 200 metros de presión. La tapa de la turbina se fija con pernos o pasadores. Los pernos estaban debilitando como resultado de la vibración. Es imposible encontrar esas grietas a simple vista. A las 8:13 am, la turbina 2 estaba pasando por la zona irregular cuando las vibraciones características causaron el desastre. La unidad 2 experimentó una falla catastrófica y, esencialmente, expulsó 1.900 toneladas de acero al aire, lo que permitió que un chorro de agua de 10 metros de diámetro saliera disparado hacia arriba a través del techo de la instalación eléctrica. El peso de 900 toneladas destruyó el edificio y provocó daños estructurales. La sala de máquinas y la segunda unidad quedaron totalmente destruidas. El agua en un segundo inundó el edificio a una velocidad de 300 metros cúbicos por segundo. El agua en un segundo inundó el edificio a una velocidad de 300 metros cúbicos por segundo. El agua luego entró y comenzó a hacer corto en algunos de los otros problemas eléctricos. Normalmente solo se cerrarían las compuertas, pero debido a la entrada de agua tuvieron dificultades para hacerlo y luego perdieron la energía eléctrica y no pudieron apagar las turbinas. La única opción era cerrar manualmente las compuertas de entrada de agua, pero sin suministro de energía a los ascensores, la única ruta hacia la parte superior de la presa era subir las escaleras. El héroe del día fue el equipo que fue y subió las escaleras hasta la presa superior y pudo activar manualmente las compuertas y cortar el flujo de agua a la unidad 2. Con más de 240 metros de altura, la presa tiene la altura de un edificio de 80 pisos. Los trabajadores tardaron alrededor de 18 minutos en llegar a la cima de la presa y comenzar a cerrar las puertas. Pasó más de 1 hora y 10 minutos antes de que pudieran cerrar la primera compuerta, y los informes indican otros 40 minutos para cerrar las otras 9 unidades después de eso. A las 11 am, los trabajadores locales habían logrado cerrar con éxito las tomas de la presa y abrir canales de desviación que permiten que el agua pase de la parte superior al fondo de la presa de forma segura, sin pasar por la instalación hidroeléctrica. Sin esto, el río habría seguido fluyendo, acumulándose detrás de la presa hasta que el agua rebasara la presa o la destruyera por completo. Dentro de la central hidroeléctrica, todos los pisos inferiores se llenaron de agua. 75 personas murieron. Toda la maquinaria hidroeléctrica, generadores y turbinas, excepto la quinta y la sexta, fueron destruidas. Pudieron encontrar a personas
personas escondidas en varias habitaciones de la capa inferior que lograron sobrevivir milagrosamente. Fue uno de los momentos más dolorosos para el campo de la ingeniería hidráulica en el país. Nunca antes habíamos tenido algo así. Sin duda fue una gran tragedia para una ciudad tan pequeña. Incluso el presidente vino a reunirse con la gente local un par de días después del accidente. Recuerdo que vi a mucha gente triste. Es algo que no puede olvidarse fácilmente. En aquel tiempo se me ordenó dirigir la comisión para investigar la catástrofe en la central hidroeléctrica de Sayano-Sushenskaya. En la energía hidroeléctrica se requiere una cantidad mínima de mantenimiento. Algunas turbinas habían estado funcionando durante décadas sin mantenimiento. He visto máquinas construidas en los años 20 que nunca se han separado en toda su vida. Han estado funcionando casi 100 años y siguen funcionando. Siempre que las turbinas estén debidamente lubricadas, funcionarán normalmente sin demasiados problemas. Son tan confiables que comenzaron a tomarse por sentadas un poco. La vida útil de las turbinas era originalmente de 30 a 40 años por lo general. Lo que hemos visto está más cerca de los 30 años en estas máquinas. Desde que se instaló la turbina en 1979, la turbina 2 ha sufrido por vibraciones. Desde el principio la segunda unidad tuvo un mayor nivel de vibraciones y trataron de no usarla con frecuencia. Siempre se planeó reemplazarla porque no podía proporcionar las características requeridas. Para evitar las vibraciones hay que asegurarse de que las partes móviles del rotor esté perfectamente equilibrado, que es bastante difícil en un equipo tan grande. Pero una de las variables clave es cuántos arranques y paradas y cuántas veces atraviesan esas zonas difíciles a lo largo de su vida. La forma en que se ha operado la planta es un factor contribuyente que acortará la vida útil. Y el tiempo de frecuencia de control y regulación que estaba haciendo Sayano-Sushenskaya en la unidad 2 definitivamente acortará su vida útil. Es un régimen de operatividad de abuso mucho más intenso para la máquina. Era peligroso, porque la segunda unidad no era la mejor. Fue confirmado por los expertos. La unidad 2 estaba experimentando altos niveles de vibración y comenzó a aumentar varios meses antes del accidente. Y creo unas 2 o 3 semanas antes del accidente cruzó un umbral que clasificaríamos como vibración de alto nivel. Continuaron operando la unidad incluso después de haber cruzado esto. Por lo tanto, había demostrado varios meses de tendencia creciente de niveles de vibración más altos. Estaban habilitando y deshabilitando máquinas durante 4 días seguidos. Uno podía sentir el suelo temblando cada vez que desactivaban o activaban las unidades. Incluso en edificios cercanos se sentían los temblores. Las vibraciones fueron 4 veces el nivel permitido de vibraciones. El hecho de que vibren no es el problema. Cada máquina giratoria vibra, pero cuando comienza a cambiar con el tiempo, ese es uno de los principales signos reveladores de que algo más está sucediendo. Y de hecho se documentó que se estaba investigando en ese momento, justo antes de la falla. El aumento de las vibraciones de la unidad 2 puso altos niveles de tensión en los 80 pernos que mantenían la cubierta superior en su lugar. A medida que los pernos se debilitan, se aflojan y permiten que la máquina vibre aún más, lo que a su vez somete a los pernos a una tensión aún mayor. Esto hizo inevitable el eventual fracaso. Las pruebas de laboratorio de los escombros del accidente sugirieron que muchos de los pernos de la unidad 2 estaban muy fatigados y algunos tenían grietas por fatiga. Es como si tuvieras una pieza delgada de metal. Si la doblas en tus manos hacia atrás y hacia adelante, eventualmente se romperá. El día del fallo había 9 turbinas funcionando. La turbina 6 se apagó por mantenimiento y la turbina 2 se estaba utilizando para compensar la fluctuación en la demanda de energía. En una unidad de energía hidroeléctrica, la unidad más parecida a ella en el mundo son las otras unidades en la misma instalación, y esta unidad en realidad vibraba sustancialmente más que las otras 9. Pero, sin embargo, es la unidad que eligieron durante el transcurso de la noche para poner en modo de regulación. Sufrieron vibraciones severas y hicieron funcionar la turbina a una potencia de salida.
La Unidad 2 atravesó la zona peligrosa varias veces en el transcurso de la noche. Estaba en plena potencia y la bajaban, reducían la potencia y acababan de entrar en la región de la zona irregular y estaban en camino de regreso cuando la falla ocurrió. Después del accidente, Rusidro, el operador de la planta, fue objeto de algunas críticas y algunos informes cuestionaron si la presión comercial había influido en el funcionamiento de la planta. Una de las cosas que destacó esta falla es que la maquinaria en sí, la pieza hidroeléctrica, debe considerarse como parte de la seguridad porque el enfoque de la seguridad de la instalación hidroeléctrica había estado en la presa. No hay diseño de vida para una presa. Están diseñadas para una vida infinita. Las inspeccionamos, nos ocupamos de ellas, pero la atención se ha concentrado en la presa y menos en la pieza hidroeléctrica desde el punto de vista de la seguridad. Y como industria comenzamos a mirar muchas de esas partes estacionarias y en general tendríamos que centrar nuestro análisis de fatiga más en las piezas giratorias y más en las piezas que uno pensaría que fallarían. Como resultado de esta falla hubo una crítica realmente dura en todo el mundo para observar los pernos grandes y los pernos estacionarios grandes, inspeccionarlos y realizar inspecciones ultrasónicas en busca de signos de grietas. Hoy, sin duda, la seguridad está en primer lugar. Hubo muchos cambios en la central. La comisión tomó en cuenta todas las acciones y eventos necesarios. También se modificó la ley, los estatutos y asimismo se modificaron los manuales de servicio. Se necesitaron muchos años y varios millones de rublos para restaurar la central hidroeléctrica de Sayano-Shushenskaya. Ellos decidieron cambiar todos los tornillos cada 5 años. No preveo que suceda otro fracaso como este, pero es posible, teóricamente es posible. Pero todas las señales estaban ahí y hubo meses de datos antes de que esto indicara que la vibración aumentaba. Si aprendemos las lecciones del pasado, esto no debería volver a suceder. Dado que la dependencia de los combustibles fósiles se vuelve insostenible, la demanda de fuentes de energía renovables y ecológicas seguirá aumentando. Y los ingenieros deben esforzarse por mejorar la eficiencia y la seguridad de nuestros métodos de producción. Los tipos de rango operativo que la red eléctrica necesita para mantener alta la calidad de la energía eléctrica, la energía hidroeléctrica se encuentra en un lugar único para brindar ese tipo de servicio. Los otros tipos de centrales eléctricas no pueden ofrecer los servicios que necesita la red. Por lo tanto, hemos desarrollado muchas técnicas diferentes dentro de la propia maquinaria para hacer frente a los desafíos operativos. El futuro de la energía hidroeléctrica es bastante brillante. La energía hidroeléctrica produce el 71% de la energía renovable del mundo. Pero, irónicamente, el cambio climático está teniendo un impacto negativo en su desarrollo a medida que las grandes masas de agua necesarias para la tecnología se ven cada vez más amenazadas. La energía nuclear seguirá siendo una parte importante de la solución. No es práctico construir cientos de nuevas plantas de energía, por lo que los ingenieros buscan proyectos individuales más grandes. Proyectos como el reactor nuclear Hinkley Point C en el Reino Unido, que costará más de 25.000 millones de libras y generará un porcentaje significativo de la electricidad del país. En respuesta a 3 Mile Island, la industria nuclear estadounidense intensificó la capacitación, la supervisión y la inversión, ayudando a las plantas estadounidenses a mejorar la seguridad y la productividad. Ahora, las plantas de energía nuclear generan casi el 20% de la electricidad de los Estados Unidos y funcionan a su máxima capacidad 336 días al año, y los otros 29 se utilizan para mantenimiento. A medida que aumenta la sed de energía de la humanidad, las decisiones sobre cómo producimos energía son vitales para el futuro de nuestro planeta. En los próximos años, los ingenieros serán responsables de aumentar la productividad y la capacidad, sin aumentar el riesgo.